Aquí inicia Noticias MBS Jalisco con Víctor Magaña, periodismo al momento. Muy buenos días, hoy es martes 20 de junio, mi nombre es Víctor Magaña y le voy a dar un adelanto de lo que tendremos el día de hoy. Para el académico Guillermo Cepeda Lecuona, antes de darle autonomía a la Fiscalía General, deben darles independencia a los ministerios públicos para que puedan trabajar sin presiones. Defensores de derechos humanos piden a magistrados la reparación integral del daño basada en estándares internacionales por el caso del feminicidio de Imelda Virgen. Para la activista Alejandra Cartagena, la impugnación que hizo el Partido Verde para evitar la paridad horizontal, lo que aseguraría el 50% de candidatos mujeres para las elecciones, no tiene fundamentos e ignoran que es una obligación. El diputado Alejandro Hermosillo urge al Ejecutivo a aclarar la utilización de software de espionaje por parte del gobierno de Jalisco. Empleados del Instituto de Justicia Alternativa ven poca transparencia en el presupuesto asignado. Presentan proyecto Parque Central Zapopan con una superficie de 47,000 metros cuadrados. Procedimientos de clausuras en negocios por ruido no son adecuados, dice el regidor de Guadalajara. Y hoy nos acompaña en entrevista la secretaria general del PRI Jalisco, Mariana Fernández, para hablar de diferentes temas, entre ellos la fiscalía, que la quieren volver autónoma e independiente. Y bueno, por ahí otros temas que también están en el tintero. 8 de la mañana, con 57 minutos. Mis redes sociales, las redes sociales @MBS Jalisco en Twitter, Noticias MBS Jalisco en Facebook y mi cuenta personal @semáforo en ámbar. Los teléfonos en cabina son el 36-298-248 y 36-298-249. Hugo López se encuentra en los controles operativos y Carla Jiménez en la producción de este espacio informativo. ¿Qué le parece? Sí, comenzamos. La ciudad. Al considerar que Jalisco está en las mismas condiciones de espionaje que a nivel federal, el diputado de Movimiento Ciudadano Alejandro Hermosillo González acudió al Palacio de Gobierno a entregar una solicitud por escrito al gobernador para que aclare la utilización del software espía llamado Hacking Team y que fue adquirido por 16 millones de pesos. A pesar de que el legislador emesista ya había presentado un exhorto el pasado 13 de junio en el Congreso de Jalisco para solicitar la comparecencia de varios funcionarios estatales, la publicación de una investigación en el New York Times sobre el espionaje que el gobierno federal realiza en contra de activistas y periodistas motivó a que Hermosillo González acudiera a realizar esta exigencia al gobernador, al secretario general, al fiscal general y al secretario de Planeación, Administración y Finanzas. Escuchemos. Primero, suspender de inmediato el uso de dicho software en tanto no exista certeza de su correcta utilización para garantizar la seguridad y privacidad de los ciudadanos jaliscienses. Segundo, dar una explicación pública sobre los costos, criterios, el marco normativo bajo el cual se emplea el equipo y los servicios que presta este software de espionaje adquiridos con la empresa Hacking Team para la intervención de las telecomunicaciones en el uso de redes y conversaciones telefónicas. Y tercero, una comparecencia pública ante el Congreso del Estado por parte de todos los funcionarios pertenecientes a las secretarías y dependencias del Ejecutivo que están involucradas. Alejandro Hermosillo aseguró que el software adquirido en Jalisco es similar al del gobierno federal y el silencio del Ejecutivo sobre este tema para no dar explicaciones de su uso es una evidencia de ello. Esto luego de que el gobernador tampoco ha contestado una carta enviada por organizaciones de la sociedad civil el pasado 2 de junio, de donde piden información detallada del software, cuánto se ha gastado y en qué casos se ha utilizado, así como el marco jurídico que justifica su uso. Esto, como ya lo sabe usted, luego de que el New York Times publicara una nota, una información, un reportaje precisamente que hablaba sobre otro software muy parecido llamado Pegasus, donde al parecer el gobierno federal no estaba investigando delincuentes ni espiando delincuentes, sino lo que estaba haciendo era precisamente investigar o modificar los teléfonos, invadir los teléfonos celulares de activistas, de periodistas, de defensores, de abogados que estuvieran en pro de los derechos humanos. Y bueno, el gobierno federal lo único que dijo es, pues usted tiene ahí la sospecha, por favor meta una denuncia ante la PGR. Aquí en Jalisco el tema tampoco es para nada menor, tiene también ya mucho tiempo donde se ha venido denunciando la utilización de este software a través del gobierno del estado, y uno de los cuestionamientos es por qué quien lo controla es la Secretaría General de Gobierno y no la misma Fiscalía General del Estado de Jalisco. Y ahí, bueno, pues la petición
de las organizaciones civiles, de los activistas, de saber exactamente en qué se está utilizando y para qué, y finalmente, si en todo ese tipo de espionaje hay, como lo marca la ley, una autorización previa por parte de las autoridades judiciales. También en temas de derechos humanos, activistas defensores de las mujeres acudieron ayer al Supremo Tribunal de Justicia del Estado para solicitar a los magistrados su pronunciamiento por una reparación integral del daño en el caso del feminicidio de Imelda Virgen Rodríguez. Alejandra Cartagena, abogada en este caso y vicepresidenta del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, el CLADEM, explicó que el caso ya tiene una sentencia condenatoria de 50 años desde marzo pasado, pero fue apelada por ambas partes. En el caso de CLADEM se debió a que se consideraron que el juez no se pronunció de manera adecuada en el punto de la reparación. Es por eso que en esta segunda instancia esperan que sea compensado. Escuchemos. Que esa reparación integral debe de ser conforme a los estándares internacionales, donde nos habla que esta reparación pues no solo es compensatoria, sino es una reparación más amplia que tiene que ver incluso con estas garantías de no repetición que tiene que ver con la población en general, ¿no? Están ante un hecho histórico porque sería la primera vez que alguna autoridad en Jalisco se pronuncia sobre una reparación integral del daño a una víctima de feminicidio. Las activistas aseguraron que este pronunciamiento es necesario para garantizar la no repetición, pues este hecho se considera una omisión del Estado al incumplir con su obligación de preservar la vida de Imelda Virgen y de su derecho a una vida libre de violencia. A pesar de que las integrantes de la organización civil pretendían solo visibilizar el caso y dejar constancia de que vigilan su proceso, al final fueron recibidas por 3 magistrados de la 10ª Sala, a quienes hicieron su solicitud de revisar a fondo este punto. El caso de Imelda Virgen, suscitado el 29 de septiembre de 2012, es considerado como el primer feminicidio en Jalisco, después de que se tipificara como delito, aunque por una mala consignación por parte del Ministerio Público, la sentencia salió por parricidio y violación. La misma fue dictada más de 4 años después de que sucedieran los hechos. En otra información, también los activistas están viendo sin fundamentos la impugnación de paridad horizontal. Fátima Aguilar, buenos días. Buenos días, Víctor. Saludos a ti y al auditorio. Pues sí, tras la impugnación interpuesta ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por parte del Partido Verde Ecologista en contra de la paridad horizontal, que garantiza la participación del 50% de las mujeres en las candidaturas a alcaldías, pues activistas en pro de los derechos de la mujer consideran que dicha acción no tiene fundamentos. Alejandra Cartagena, vicepresidenta del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, de CLADEM, consideró que este partido desconoce que la paridad horizontal ya es una obligación y no una voluntad de los institutos políticos. Escuchemos lo que detalla. O sea, no les ha quedado claro tanto las obligaciones del Estado mexicano a nivel internacional como esta paridad que es tan importante, donde se debe de visibilizar que las mujeres tenemos los mismos derechos que los hombres y sobre todo que bueno, debe de haber acciones afirmativas donde las mujeres tengamos acceso a estos espacios. No conocen ni lo que dice la Suprema Corte, lo que dice la propia Constitución, lo que dicen los estándares internacionales a los que México está adherido, ¿no? O sea, no es de que quieran, es que está ahí, es una obligación y lo tienen que hacer. Pues comentarles que desde la discusión de la reforma electoral en el Congreso de Jalisco, el Partido Verde había mostrado su desacuerdo con esta parte del dictamen, y entre sus argumentos estaba que al dejar en 50% las candidaturas a alcaldías para mujeres, se limitaba su participación en la vida política. Sobre este argumento, la activista de CLADEM consideró lo siguiente, escuchemos. No, eso es una tontería, Lo que pasa es que el Partido Verde no trabaja y cuando trabaja dice puras tonterías, no se informa, ¿no? Yo los invitaría a que se informen y les quede claro conforme a los derechos humanos y la perspectiva de género, ¿no? Comentarles que por su parte, Muriel Salinas Díaz, directora general de Equipos Feministas AC, sentenció que esta medida no tiene regreso a pesar de la resistencia de algunos partidos. Escuchemos. Me parece que es lamentable que haya resistencias todavía al interior de la clase política y de los partidos políticos frente a esta reforma tan importante que nos permitiría consolidar la vida democrática. El riesgo es para los partidos políticos y entonces las mujeres van a tener que recurrir al tribunal electoral, tanto local como federal,
y como tú sabes, pues desde el 2015 lo que hay es una jurisprudencia que va a tener que aplicarse y se va a tener que obligar a los partidos políticos mediante una sentencia a que cumplan con el registro paritario de candidaturas a presidencias municipales. Pues Salinas Díaz advirtió que después de resistirse a estas reformas, los partidos solo escogerían el camino más difícil para su cumplimiento. Además de esta impugnación, comentarles que el Verde Ecologista también interpuso una acción de inconstitucionalidad ante la Corte en contra de la iniciativa de Sin Voto No Hay Dinero, misma que prevé la reducción del financiamiento público a partidos políticos, pero la cual el independiente Pedro Kumamoto ha defendido al asegurar que el Congreso de Jalisco pues sí tenía todas las facultades para realizarla. Pues es el reporte, Víctor. Fátima, muchísimas gracias. Buenos días. Bueno, en otra información, el periódico Mural está publicando el día de hoy el programa de fotoinfracciones viales, según los diputados de Movimiento Ciudadano. Sería un negocio simulado como programa gubernamental que afecta economía de los ciudadanos, por lo que exigieron que el gobierno estatal cancele la concesión a la empresa Autotráfic SADCB. Los congresistas Augusto Valencia y Alejandro Hermosillo afirmaron que aunque la finalidad de las fotoinfracciones es disminuir los accidentes viales, solo sirven para recaudar y pagar a la concesionaria por ejecutar el programa. El sistema de cobro implementado desde el 2011 por el gobierno del estado junto con la empresa poblana Autotráfic esconde un negocio multimillonario, jugoso, abusivo e ilícito que ha sido publicitado como un programa loable y preventivo para salvar vidas, dijo Valencia. Exhortamos al gobierno del estado, particularmente a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas y a la Secretaría de Movilidad, a que cancele el contrato y que asuma de manera directa la responsabilidad en la adquisición y puesta en marcha un sistema preventivo que disminuya los accidentes viales en Jalisco, fue lo que agregó. Los diputados están cuestionando los recursos y piden que el Ejecutivo haga el trabajo que tiene concesionado. 10.2 millones de pesos entrega mensualmente el Ejecutivo a Autotráfic, 122 millones obtiene la empresa anualmente, según los legisladores. 9 de la mañana con 8 minutos, vamos a ir a una pausa y regresando platicaremos sobre la propuesta de iniciativa que traen ahí en pleito al gobernador del estado, Aristóteles Sandoval, y al presidente municipal, Enrique Alfaro, sobre darle autonomía a la Fiscalía General del Estado. ¿Qué tendría que hacerse antes de convertir a este ente en prácticamente un todo absoluto? Ahorita le platicamos. En un momento continuamos en Noticias MBS Jalisco. Periodismo al momento. Comunícate con nosotros a los teléfonos 3629-8248 o 3629-8249. Estamos para escucharte. La ciudad. 9 de la mañana con 12 minutos, regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco. Hay que buscar, o antes de buscar, mejor dicho, la autonomía de la Fiscalía, primero tiene que ser para los ministerios públicos. Raúl Torres, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Víctor. Buenos días al auditorio. Pues antes que discutir la autonomía externa de la Fiscalía del Estado para desvincularla del Poder Ejecutivo, como ahora lo proponen tanto el gobernador Aristóteles Sandoval como los legisladores del Movimiento Ciudadano y el PAN, es más importante discutir sobre la autonomía interna de los ministerios públicos. Por esto lo considera el investigador del Colegio de Jalisco, Guillermo Cepeda Lecuona. En su opinión, se deben separar la independencia externa de la Fiscalía, que tiene que ver con la influencia de otros poderes, como el Ejecutivo o el Legislativo, de la autonomía de investigación. Escuchemos lo que dice. Que los superiores del Ministerio Público en particular no presionen para que se terminen las investigaciones en un sentido u otro. La capacidad de investigación es fundamental en cualquier sistema procesal, sea inquisitivo, sea acusatorio. En su opinión, mientras las condiciones internas de los agentes del Ministerio Público no cambien y sigan prácticamente supeditados a la línea que dictan sus superiores, la independencia externa no garantiza muchas cosas. Escuchemos lo que dice al respecto. Ahí lo que tiene que haber es un servicio profesional de carrera. Y bueno, actualmente sabemos que hay ministerios públicos con nombramientos trimestrales, por eso no le da ninguna autonomía. El Ministerio Público debe tener generalmente por concursos en su plaza y solamente puede ser removido por alguna falta grave.
Además, para evitar que el fiscal se convierta en una figura con poderes casi absolutos, como ocurrió en Nayarit con el exfiscal Edgar Beitia, hoy preso en los Estados Unidos acusado de narcotráfico, Cepeda Lecuona consideró que se debe establecer un sistema de contrapesos para que quien ocupe el cargo pueda ser llamado a cuentas y esté en constante vigilancia de la sociedad. Escuchemos. Hay una junta de evaluación de la justicia, donde se pudieran representar a la sociedad de las entidades que quieran los conflictos que surgieran en torno al Ministerio Público. Es un proceso abierto y oral de la auditoría social sobre la actividad del Ministerio Público y esta área de política criminal de la revisión de los casos que se plantean algún tipo de conclusión o de solución arreglada. Además, el investigador señaló que es indispensable que para nombrar al titular de la Fiscalía, que prácticamente se convertirá en otro poder en el Estado, se pondere el perfil de los aspirantes y que este no esté ligado a ningún partido político. Escuchemos. Hay veces que las personas propuestas están claramente vinculadas a nivel federal, pues es evidente que el fiscal está más vinculado con el grupo del poder, con el RIC, y el alguien se va a quedar probablemente por más de años en esa instancia. Por ahora, todas las fuerzas políticas dicen estar de acuerdo en dotar de autonomía a la Fiscalía del Estado. Todos se pelean la paternidad de esta iniciativa, pero habrá que esperar la discusión en el Congreso para ver realmente qué tipo de autonomía es la que cada quien está pensando. Es la información, Víctor. Raúl, muchísimas gracias. Gracias a ti y al auditorio. En otra información, están denunciando empleados del Instituto de Justicia Alternativa la falta de insumos en el organismo y denuncian también la opacidad en el manejo del presupuesto. Carla Jiménez, buenos días. Víctor, doctor, muy buen día para todos. Así es, temen empleados del Instituto de Justicia Alternativa poca transparencia en el presupuesto asignado a este organismo, lo que consideran puede poner en riesgo el desempeño y sueldo de los empleados. Esto según informó Maricruz Macías, quien es secretaria general del Sindicato de Trabajadores del IJA y quien representa aproximadamente a 50 de los 114 sindicalizados. El instituto ya enfrenta algunos problemas de desabasto, esto principalmente en tema de papelería, lo que temen pueda empeorar en algunos meses. Escuchemos. Un temor que trae el común del personal, ¿no? Que en dado momento pudiéramos llegar, pero que te decía, a lo mejor es un caso extremo de decir que incluso no hay dinero para la nómina. Que es un temor que traen pues varios de los del personal al decir, oye, pues si ahorita estamos empezando con cuestiones materiales, pues que nos espera quizás por ahí de septiembre, agosto, quizás ya acercándose finales del año, que no podamos tener ya un recurso incluso ni para el pago de nóminas. Maricruz reconoce que a la fecha ningún pago de los empleados se ha retrasado o negado, pero sí han dejado de contratar personal para la ampliación de atención. Los empleados han buscado que el director del IJA resuelva sus dudas respecto al presupuesto asignado para esta dependencia en 2017 y sobre su ejercicio también, petición que ha sido evadida, asegura incluso por solicitudes de transparencia. Escuchemos. Ok, mira, nosotros la información que se ha solicitado en su momento ha sido a través de transparencia, ¿no? Por transparencia lo único que se ha recibido hasta el momento han sido preguntas pues hasta cierto punto evasivas, ¿no? En cuanto a que posiblemente el presupuesto lo podemos encontrar en determinada página, en cuanto a que todavía no se tiene información porque el Consejo no ha sesionado, en sí no hemos tenido una respuesta concreta. En 2016 al instituto le fueron asignados 40.532.000 pesos. Hay que recordar, Víctor Auditorio, que el Instituto de Justicia Alternativa, el IJA, es parte del Poder Judicial y su trabajo pues es tratar de mediar y conciliar conflictos menores. La información, Víctor. Carla, muchísimas gracias. Buen día. En otros temas, ayer Zapopan presentó un nuevo proyecto, un parque central. Rosario Álvarez, buenos días. Buenos días, Víctor, un saludo a ti, al auditorio. Pues así es, con una superficie de 47,000 metros cuadrados, el día de ayer el alcalde de la Expilla Maicera, Pablo Lemus Navarro, presentó el proyecto Parque Zapopan Central, en el cual se busca, además de crear espacios de recreación para los ciudadanos, también se buscará conformar un complejo de oficinas públicas que albergará diversas áreas administrativas del municipio para realizar 543 trámites. Escuchemos de qué se trata. Un gran parque para Zapopan. ¿Qué particularidad tendría? Primero, esta es Avenida Laureles, por aquí corre la línea 3 del tren ligero
Es decir, le estamos apostando a los desarrollos orientados al transporte para que tanto los funcionarios públicos como cualquier ciudadano que acuda a este gran lugar pueda hacerlo en la línea 3 del tren ligero. Existe una gran cantidad de áreas verdes, 70% de la superficie, de los 47,000 metros cuadrados que tiene el predio, 41,000 metros cuadrados serían destinados al parque. 41,000 metros cuadrados al parque, de los cuales el 70% serían áreas verdes. Lemus Navarro explicó que el financiamiento para este proyecto, el cual se tiene estimado que tenga un costo de 550 millones de pesos, se obtendrá de la venta de 7 predios del municipio que se encuentran en desuso y están ubicados sobre la avenida Aviación, Technology Park, parte 1 y parte 2, El Vigía, Lomas del Golf, La Azucena y el Volcán 15. Escuchemos nuevamente lo que mencionó el alcalde. ¿Cómo se logrará la construcción de este gran parque para la ciudad? Este gran espacio de recuperación urbana. Primero, el municipio tiene en su patrimonio 3,500 predios. 3,500. Nosotros estamos proponiendo vender 7 de esos 3,500 predios que no tienen ninguna utilidad pública y hacerlo de la forma más transparente. Mencionarte, Víctor y auditorio, que la construcción de este parque tendrá una duración de 14 meses y se podría comenzar con la obra a partir del mes de septiembre. El Parque Central Zapopan contará con un área de juegos para niños y niñas, gimnasio al aire libre, un lago artificial y una plaza pública. Ese es mi reporte, Víctor. Rosario, muchísimas gracias. Buenos días. Hoy vamos a ir a una pausa y regresando platicaremos con la secretaria general del PRI, del Comité Directivo Estatal del PRI, Mariana Fernández, sobre diferentes temas, entre ellos, bueno, la autonomía que están buscando para la Fiscalía General del Estado, cómo se están peleando pues esa iniciativa entre partidos, pero también hay otros temas por ahí, como el tema del espionaje, por ejemplo, entre autoridades federales y estatales aquí en el estado de Jalisco. En un momento continuamos en Noticias MBS Jalisco. Periodismo al momento. Escríbenos a nuestras redes, @MBS Jalisco en Twitter o Noticias MBS Jalisco en Facebook y sé parte de la información. La entrevista del día en Noticias MBS Jalisco. 9 de la mañana con 25 minutos, regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco. Desde la semana pasada hay una discusión en el Congreso del Estado entre los políticos, entre Movimiento Ciudadano, entre el PRI, bueno, entre todos los partidos, a ver, bueno, desde antes de la semana pasada, mejor dicho, cuando se han venido haciendo iniciativas o proponiendo iniciativas aquí en el Legislativo, pues luego salen los políticos a decir, no, espérenme, la iniciativa es buena, pero es mía, siempre queriéndose llevar como la banderita y al final o terminan aprobándola ya en el último día cuando ya casi no tienen ninguna oportunidad o tienen que aprobarla sí o sí, pero más allá de la discusión de fondo que se podría dar en algunas iniciativas, pues más bien la discusión se queda como en la manera superficial de solamente ver quién se cuelga la medallita por esta. Y un tema parecido está pasando ahora con esta iniciativa donde están buscando la autonomía para la Fiscalía General del Estado de Jalisco y crear también una Fiscalía Anticorrupción. Mariana Fernández nos acompaña el día de hoy aquí en cabina. Ella es la secretaria general del Comité Directivo del PRI estatal, precisamente para platicar un poco sobre este tema. Mariana, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Víctor. Muchísimas gracias por este espacio, saludando a toda la gente que nos escucha. Y sí, justamente como tú decías, en vez de pelear de quién es la paternidad de esta iniciativa, es una iniciativa donde hay consensos en la mayoría de las fracciones en el Congreso del Estado. Es una iniciativa sumamente importante. Tú recordarás que se hizo una mesa interinstitucional para hablar sobre el sistema anticorrupción, que Jalisco es de los estados más avanzados, más avanzó antes que la propia Federación. Y bueno, en este mesa interinstitucional la coordina la Contralora Teresa Brito, y además están universidades, más de 40 ONGs, están las cámaras empresariales, hay una gran representación de la sociedad civil organizada y los tres poderes. En esta mesa sesionó durante desde enero hasta la primera semana de junio, hubo resultados de todas las ONGs de qué querían, y bueno, el gobernador Aristóteles Sandoval las escuchó, que lo primero que pedían era la autonomía de la propia Fiscalía.
Por eso se habla mucho de que se cambió la ley o no se cambió de la primera que se presentó hace un año. Digo, y finalmente, si quieres que la gente te ayude, que la sociedad civil organizada te ayude, es para que lo escuches y sea vinculatorio con lo que se vaya a presentar. Y bueno, esta reforma la presentó el propio Ejecutivo hace una semana, junto con toda la fracción priista, que es que la Fiscalía General del Estado sea autónoma. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no depende de ningún poder. Actualmente depende del Ejecutivo, o sea, del gobernador, y ahora lo que queremos es que sea totalmente autónoma. ¿Por qué? Para que pueda perseguir delitos sin que dependa de ningún poder. Y ahora, bueno, lo más importante también la Fiscalía, para el sistema anticorrupción, la Fiscalía Anticorrupción como la conocemos, esa es importantísima porque va a perseguir todos los casos de corrupción en el Estado. Entonces lo que se habla es justamente cómo se va a elegir al fiscal general, cómo se va a elegir al fiscal anticorrupción. Y en el fiscal anticorrupción hay una mesa de participación social donde estarán también, ahora sí que los mejores mexicanos, así dice la ley, porque pueden ser de todos otros estados, no solamente Jalisco. Primero llegarán 9 al Congreso del Estado, 9 nombres. De esos 9 nombres se elegirán 3, que será 3 o 5, depende en que acabe la discusión, que será este Consejo de Participación Social, y ellos le mandarán al gobernador unas propuestas de los que ellos consideren que pueden ocupar el cargo de fiscal anticorrupción, obviamente siguiendo los requisitos los mismos que tiene el Estado para ser magistrado. Y al final el gobernador valorará las propuestas y presentará una terna al Congreso del Estado. Oye, Mariana, lo que me llama la atención, y es un tema que siempre platico justamente cuando se habla de esas autonomías, es por qué la necesidad de hacerla autónoma, ¿no? Cuando uno podría pensar que el tema de la corrupción se tendría que perseguir sin importar de quién dependa una fiscalía, o por qué ahora que va a ser autónoma se dice que ya va a tener como esta libertad. O sea, actualmente no la tiene con el gobierno. Bueno, actualmente no existe esta Fiscalía Anticorrupción, apenas va a ser de nueva creación. No, pero igual pasa con la autonomía de la Fiscalía General del Estado para perseguir delitos de oficio. Yo creo que siempre existe la duda de a quién responde la propia Fiscalía, si es al Ejecutivo, si va a perseguir a sus compañeros, por ejemplo, porque ahorita son compañeros de gabinete el fiscal y otros secretarios. Entonces, con esto dan más certeza a la gente que ellos tienen su propio presupuesto, que lo eligió el Congreso del Estado. En el fiscal general, el gobernador presenta una terna y con 2/3 partes lo elegirá el Congreso del Estado. Las dos, la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía General, sería un periodo por 10 años, para que no sean cambios de sexenio, que estén cambiando los propios fiscales, y que sea gente con toda la experiencia y que tenga la propia autonomía en presupuesto, en la parte jurídica, y por eso creo que la gente tiene mucho más certeza a que dependa de cualquiera de los poderes. Parte de este temor que se da entre la sociedad, entre la población, de exactamente quiénes son los que nos están gobernando, ¿no? Y exactamente cómo están persiguiendo como el tema de los delitos. Seguramente sabes, el día de ayer el New York Times publicó un reportaje bastante amplio sobre un software de espionaje o presunto espionaje que se da al gobierno federal en contra de activistas, de periodistas, de defensores, de abogados defensores de derechos humanos. Pero aquí en el gobierno de Jalisco, Mariana, tú también lo sabes, tiene más de un año que se ha venido haciendo la denuncia de un software muy parecido, que es el Hacking Team, que costó 16 millones de pesos, donde actualmente ni siquiera lo maneja la Fiscalía, sino que lo maneja la Secretaría General de Gobierno, y donde tampoco se ha querido dar absolutamente ninguna información de qué es o para qué se está manejando ese tipo de software. ¿Realmente tú consideras que sea necesario ese tipo de software y sobre todo que se maneje con tanta opacidad? Siempre y cuando se utilice para lo que son creados, que es justamente para perseguir a la delincuencia organizada, el narcotráfico, los secuestros, los delitos graves, para poder verdaderamente dar con los autores de estos delitos. Claro que esos softwares son necesarios. Lo que obviamente no estamos de acuerdo es que se utilice para una persecución a medios de comunicación y a la libertad de expresión. Nosotros siempre estaremos a favor de la libertad de expresión. Y bueno, siempre es muy fácil. Por ejemplo, ayer vi que también un diputado estaba diciendo que ¿por qué nos persiguen a todos y nos escuchan las conversaciones y los WhatsApp? Digo, finalmente que se presenten pruebas y se considera que se está espiando a personas que nada tienen que ver con la delincuencia organizada. Sí se pueden presentar obviamente las denuncias, pero también que se presenten con pruebas, no solamente con los dichos. En Jalisco nadie ha mostrado pruebas de que este sistema de espionaje se esté utilizando, ni para los medios de comunicación, que aquí siempre hemos sido muy respetuosos de los medios de comunicación, y tampoco para la clase política. La ley político-electoral del Partido Verde que están impugnando, Mariana, también te quiero platicar. Ya ves que están impugnando el tema ahora de la paridad de género. Ni siquiera están, pues quieren que haya como igualdad o equidad de género también al momento de votar. Sí, justamente ya tenemos la paridad vertical, que son las diputaciones locales, federales, el Senado, que fue iniciativa de Enrique Peña Nieto en el 2013, se aprobó en el 2014, que nos da igualdad política en las mujeres, piso parejo. Y ahora en el Congreso del Estado, la Comisión de Igualdad, presidida por la diputada Liliana Morones y con el propio Instituto Electoral de Participación Ciudadana, presenta paridad horizontal. ¿Qué significa? Que las alcaldías también sean la mitad para mujeres y la mitad para hombres. En este caso, en Jalisco serían 63 candidatas mujeres y 62 hombres, porque son 125 municipios.
Respetamos mucho las acciones que quiera tomar el Partido Verde. Obviamente nosotros estamos en el posicionamiento. El PRI tiene dos cosas claras, que es la eliminación del financiamiento público a los partidos políticos, que ahorita nada más pudo caer en una reducción. Pero bueno, ya son avances importantes que tiene el propio Estado, y la paridad estamos a favor porque es un tema de la agenda nacional del PRI, que haya igualdad política entre mujeres y hombres. Te pregunto todos estos temas porque finalmente van vinculados con la confianza que hay hacia los políticos. Platicaba contigo fuera del aire y justamente era eso. ¿Ya quién cree, Mariana, en los políticos y a qué se debe? Y si finalmente ese tema de la autonomía que se está buscando por parte de para la Fiscalía General del Estado, o bien para crear esta Fiscalía Anticorrupción, que en papel, o por lo menos en propuestas, la verdad es que suena muy bonito. Pero ¿cómo creer que una vez creada realmente, no digamos ni siquiera que se vaya a terminar, pero sino que por lo menos va a disminuir realmente el tema de la corrupción, y saber que aunque sea autónoma, pues no se va a terminar poniendo un amigo? Sí, justamente es un tema muy importante. En primer lugar, porque está el Congreso y están todas las fracciones parlamentarias presentes. Y finalmente es un tema que también está la sociedad civil involucrada. Ellos proponen nombres, el gobernador valorará todos los nombres y mandará la propia terna. No lo elige el gobernador propone una terna al Congreso del Estado con 2/3 partes, quiere decir que con una mayoría absoluta tendrá que aprobar justamente esta iniciativa. Yo creo que la gente sí está ya cansa de los políticos, ya no tenemos tanta credibilidad los políticos, los institutos políticos, la clase política, entonces la gente confía más en que esté la sociedad civil organizada, que estén los medios de comunicación, que estén los empresarios vigilando este proceso, y más solamente, aparte de los requisitos que se requiera para ser fiscal anticorrupción o fiscal general, también es importante el perfil que va a llegar. Que es una persona con trayectoria, que es una persona con honorabilidad, que es una persona honesta y que es una persona obviamente que entiende los temas. Son dos perfiles distintos, el combate a la corrupción, que ser fiscal, que obviamente tiene que tener mucho conocimiento en el tema de seguridad del Estado. El tema de las elecciones, Mariana, empieza ya el próximo año, pero ya desde ahorita... septiembre de este año, ya empezó casi. Empiezan como los candidatos, las elecciones son el próximo año, pero ya desde ahorita ya están empezando a anunciar nombres, están empezando a decir quién va a ganar y que no, bueno, sabes, la pérdida de confianza y todo lo que tú quieras. ¿Cómo está el PRI realmente, o cómo lo consideras tú al PRI? A nivel nacional ha perdido muchísima credibilidad, y la misma Ivonne Ortega lo comentaba hoy en la mañana con nuestro compañero en México, Luis Cárdenas. Han perdido 4 millones de votos, por así decirlo, en las últimas elecciones. Ha perdido muchísima credibilidad. ¿Cómo o qué planea hacer el PRI aquí en el Estado en este tema, sobre todo por ese rechazo que hay, no solamente hacia un partido, sino como a la clase política en general? En primer lugar, ahorita en el PRI vamos a ir a la rumbo a una asamblea nacional donde ya sesionaron todas las asambleas municipales del país, después sesionan las asambleas estatales, porque es la refundación de nuestro partido. Cada 3-4 años hacen una asamblea donde hablamos de qué queremos, cuál va a ser la visión a futuro de este partido. Yo creo que hace una asamblea muy fuerte, porque sí va a haber cosas que tenemos que criticar, que tenemos que cambiar, porque finalmente por unos cuantos priistas se lastima a todos los priistas y nos tratan como si nosotros fuéramos los exgobernadores, ¿no? Los exgobernadores que no estuvieron a la altura de la gente. Entonces, primero que nada es ir a la Asamblea Nacional, ver qué partido queremos, ser muy autocríticos y bueno, estar a la altura de lo que la gente quiere, castigar el tema de corrupción. Eso nos lo dicen hasta el municipio más pequeño de Jalisco, es castiguen a los corruptos porque si no pareciera que somos cómplices. Y bueno, también decirlo que el presidente Enrique Peña Nieto es el único presidente que ha metido a la cárcel a exgobernadores. Ningún otro presidente persiguió el tema de la corrupción. Mariana Fernández, secretaria general del Comité Directivo del PRI estatal, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Víctor, un fuerte abrazo a toda la gente que nos escuchó. Y gracias a usted por acompañarnos. Les recuerdo que usted y yo tenemos una cita el día de mañana a las 9 de la mañana en punto. Continúe, por favor, en la frecuencia de Exa FM aquí en el 101.1 y como siempre, ya sabe, le deseo que pase usted un muy bonito día. Por hoy, Noticias MBS Jalisco ha concluido su transmisión. Lo esperamos de lunes a viernes por esta estación.